Estamos en una serie llamada ATNT. Diga conmigo, ATNT, el mensaje que transforma. Estamos en una serie llamada ATNT porque la Biblia, y estamos motivando a que traigan la Biblia. Yo sé que todos la tenemos en el celular, de manera digital, tenemos muchas versiones, pero es bueno traerse la Biblia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar cuando venga en el camino? Que le digan cristiano evangélico. Pero eso es bueno, ¿verdad que sí? Porque eso lo identifica como es. Nosotros somos cristianos evangélicos, hijos de Dios. Y no hay ningún problema en eso. Hay muchos beneficios más bien. Cuando le digan cristiano, diga amén. Diga gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? Porque lo están identificando como uno que se parece a Cristo, que sigue las enseñanzas de Cristo. Y para los que no han venido a la serie, está todo grabado en YouTube, pero voy a hacer un breve repaso. No puedo comentar muchas cosas porque ya llevamos 6 partes. Solamente voy a leerlas y comenzamos con la palabra que transforma. Ese fue el primer mensaje y está en el Salmo 19. Y dice la palabra que la misma palabra, la Escritura, convierte el alma. Y todos los que hemos estado acá venimos de un pasado pecaminoso. Y cuando escuchamos la palabra, cuando entendimos la palabra, nos dimos cuenta que éramos pecadores, que éramos enemigos de Dios, que estábamos apartados de la gloria de Dios y que el único camino que nos acerca al Señor es Cristo. Pudimos confesar con nuestros labios, creer en nuestro corazón que Cristo es el Señor y eso nos acerca a Dios. No solamente nos acerca a Dios, nos hace hijos de Dios y pertenecemos a una familia iglesia, o la familia de Dios que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la familia de Dios. En el punto número 2 vimos el poder de la palabra, no solamente para crear, para llevarnos a la salvación, llevarnos a la fe. En el punto 3 veíamos por qué estudiar la palabra. Y debemos estudiar la palabra nada más y nada menos por su autor. Creemos que Dios inspiró a 40 hombres aproximadamente para escribir la palabra. Y Dios reveló su palabra y podemos ver evidencias internas y externas de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro más leído, el más vendido, el más odiado, el más criticado, el más juzgado. Muchas personas, miles de personas han muerto por la Biblia, han sido quemadas por llevar la palabra de Dios a muchos lugares. No sé si vieron o han visto las noticias de que han degollado, asesinado a muchos cristianos últimamente en esta semana. Los religiosos mataron a cristianos. ¿Por qué? Porque decir que Cristo es el que salva, porque decir que Cristo es el Hijo de Dios. La obediencia lo es todo, y ahí podíamos ver cuando Moisés comenzó a instruir después de los 10 mandamientos al pueblo. Y él instruía para que la gente obedeciera y él decía, si obedecen, vivirán y si no obedecen, van a morir. Luego veíamos la palabra se debe vivir y era el ayudante de Moisés que se llamó Josué y era un conquistador. Moisés era el libertador, pero Josué fue el conquistador que llevó al pueblo a la tierra prometida llamada Canaán. Y la semana pasada vimos el descubrimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos fueron bendecidos con el mensaje de la semana pasada? Josías, el rey niño. ¿Escucharon la palabra de Dios? Tremendo rey, ¿verdad? Comenzó a los 8 años siendo un niño. Y si a usted y a mí nos hubiesen puesto en el trono real, ¿qué hubiésemos hecho? Las niñas jugar muñecas y los niños carritos. Tremendo cómo los padres de Josías entrenaron e instruyeron a este niño para que fuera un rey. E hizo grandes reformas. Ahí está todo grabado y lo pueden ver en nuestro canal. Hoy vamos a ver la palabra fuente de avivamiento. Dígale que está a su lado, la palabra fuente de avivamiento. Yo sé que hay una tendencia o quizás hubo una moda, no tanto ahorita, pero habían unas iglesias o unos movimientos y ministerios que hacían cultos de avivamiento. Yo no sé si usted pudo ir a uno de esos.
Pero la gente buscaba mucho esos cultos de avivamiento, noches de avivamiento. Y venían recargados de la presencia del Señor. Yo sé que esos títulos llaman mucho la atención. Y por eso pusimos ese título para que en YouTube ojalá las personas lo puedan ver. Pero ¿qué será avivar? ¿Qué creen ustedes? Avivamiento. Si íbamos a un culto de avivamiento, ¿qué esperábamos? Ser avivados, dicen ustedes. Un despertar espiritual, ¿verdad que sí? Una llenura, ser vivificados, tiene que ver con vivir. Ahora, quizás nos exponíamos a conciertos, sobre todo, a canciones, a multitudes. Pero hoy el mensaje es directo. Si usted se va hoy de aquí creyendo que la palabra es la fuente del avivamiento, con eso tenemos. ¿Cierto? Usted no tiene que ir a un concierto donde hayan 10.000, 20.000, 30.000 personas para que sea avivado. De eso se trata hoy. Usted y yo podemos ser avivados en el Señor, llenos del Espíritu, ser vivificados cuando leemos la palabra. Y lo puede hacer usted solito. Ahora vamos a ver una experiencia, pero antes quiero ponerlo en contexto en la parte histórica. Hemos ido en una línea de historia y cuando hablamos de Moisés fue en el 1446 antes de Cristo. 1446 años antes de Cristo, cuando se recibieron los 10 mandamientos y pudimos ver el éxodo y toda la historia de Israel. Después hablamos de Josué, 1406 años antes de Cristo y comenzó la conquista. Eran guerras tras guerras. Luego pasamos a Josías, pasaron unos cuantos años y estábamos en el año 640 antes de Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco de Nehemías y Esdras. Nehemías fue el copero de un rey que se llamó Artajerjes. Y había un escriba, un maestro de la ley que se llamaba Esdras. Eso fue en el año 445 antes de Cristo. Usted se va a ir a su Biblia, va a buscar Nehemías y en el primer capítulo usted puede ver que habla Nehemías directamente. Él es el autor de este libro. Y el propósito de este libro es registrar la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. Ustedes saben que pasó siempre un ciclo, tanto en los jueces como en los reyes, del pueblo de Israel. El Señor libertó al pueblo de Israel para que fuese libre. Pero para poder tener esa libertad, ¿qué tienen que hacer el pueblo de Israel? Obedecer, ¿verdad que sí? Se dieron una serie de mandamientos para que ellos pudieran obedecer a Dios y el Señor fuera el rey de esa nación. Sin embargo, pasado el tiempo, vinieron los reyes y hubo reyes, que lo expliqué la semana pasada, hubo 40 reyes. Hasta se dividió el pueblo de Israel. Y habían los reyes del norte y los reyes del sur. Y de los reyes del norte ninguno hizo lo bueno. Y de los reyes del sur, de los 20, 8 hicieron lo bueno. De 40 reyes que tuvo la nación de Israel, solamente 8 hicieron lo bueno. ¿Cuánto hicieron lo malo? Si son 40, 32. Y es lamentable cómo nuestra tendencia humana hace lo malo. Es como que si nos gustara lo malo. Ya lo he dicho muchas veces, pero a veces le decimos a nuestros niños, hijo, no haga eso. ¿Y qué es lo primero que hace? No meta la mano allí. Y él nos está viendo, ¿verdad? Pero cuando uno voltea, mete la mano allí. Cuidado con la cocina, cuidado te quemas. Y al ratico suena un grito. ¿Qué pasó? Metió la mano en la cocina. Es como que si nos atrajera lo malo, ¿verdad que sí? Y a los casados y a las casadas deberíamos ser fieles a nuestros esposos y esposas. Pero ¿qué pasa? A veces se nos cruza una mujer, un hombre prohibido y a ese le echamos el ojo. No estoy diciendo que todos los que estamos acá somos adúlteros, pero
La gente dice, cuando uno se casa, la tentación se desvanece. No, hermanos, es peor la cosa. Voy a casarme para no ser más tentado. No, va a ser más tentado. Y no voy a decir, levanten la mano a los que han sido tentados, hermano, porque aquí va a haber un problema. Aquí va a haber un problema. Pero sabemos que la tentación viene del enemigo y de nuestros propios deseos. Ahora, lo que quiero decir es que hacer lo bueno requiere sacrificio, ¿verdad que sí? Ser bueno, ser cristiano, ser santo requiere sacrificio. Por naturaleza no se nos da. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y el ciclo era que Dios estaba con ellos, ellos pecaban, hacían lo malo, Dios permitía un castigo. Después de ese castigo había arrepentimiento, dolor, tristeza. Pedían perdón, Dios los liberaba, venía la bendición. ¿Y qué después venía? El pecado. Y así estaba. Y nosotros podemos parecernos al pueblo de Israel en ese aspecto, de tener un ciclo. De que estamos obedeciendo, andamos en santidad y de repente nos desviamos. Y es el castigo el que nos permite poder ver que nuestros pasos están torcidos. Ojalá no sea así. Pero a veces nosotros reaccionamos con el castigo, con el juicio de Dios. Nos damos cuenta que estamos caminando de espaldas a Dios. Y cuando pedimos perdón, el Señor nos perdona. Y después viene la bendición. Y es tan grande la bendición que nos olvidamos de Dios. Y así podemos andar toda la vida. No estoy diciendo que pase acá. Yo sé que todos andamos en obediencia, en santidad. Y ninguno de nosotros, como dice la palabra, nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda. Andamos recto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Muy bien. Anote entonces el punto número 1. Son 3 puntos. Y vamos a ver un poquito de la historia de Nehemías y de Esdras. El punto número 1 es que el pueblo anhela la palabra. ¿Qué pasó en Nehemías? En el primer capítulo que ustedes tienen en el libro allí, le llaman noticia a unos compatriotas judíos a Nehemías. Él se entristece, llora, hace ayuno y Dios le inquieta a hacer una obra maravillosa que era la reconstrucción de las murallas de Israel. Y esta era una obra importante que necesitaba el esfuerzo de muchas personas. Y si usted ha leído o lee todos los capítulos, del capítulo 1 hasta el 8, podemos ver que él ora al Señor, ayuna, el rey Artajerjes lo ve triste y eso era peligroso porque a muchos reyes los mataron envenenados. Pero el rey nota que el copero, que Nehemías está triste y le pregunta qué está pasando y él me dice, no voy a estar triste si mi pueblo está en ruinas. Y Dios le da gracia y no solamente el rey le da permiso para ir a la reconstrucción de los muros, sino que le da cartas, le da una tropa de oficiales para que le acompañen, le da cartas para que no solamente abran caminos, sino que también puedan tener materiales como madera y otros más. Y comienza la obra. Ahora, la obra de la reconstrucción necesitaba tiempo y esfuerzo. Y ellos tuvieron bastante tropiezo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted dice, yo voy a servir al Señor, voy a ministrar al Señor, voy a hacer esto que Dios ha puesto en mi corazón porque Dios me ha inquietado y usted se prepara para hacerlo, ¿qué va a pasar con su vida? Va a tener tropiezo. Y a veces es del esposo o de la esposa, de los hijos, los familiares, incluso de los mismos hermanos de la iglesia. Y usted va a poder ver por 5 capítulos o más que hay unos personajes. Y el primer personaje es Sanbalat. No le voy a poner ese nombre a su hijo. Sanbalat. Este hombre fue terrible. Le hizo bullying, acoso, tropiezo espiritual y todo. Se mofaban y se reían. Cuando iban levantando la muralla, le iban reconstruyendo. Y decían, si se monta un zorro en esa muralla, que era lo que protegía la ciudad, se les va a caer. Y se burlaban y eso fue terrible, hermano. Ahora, para ir acortando la historia, ellos logran, a pesar de los tropiezos, reconstruir el muro y está protegido el muro. Y entraron en un tiempo de celebración porque estaban resguardados físicamente con el muro y además el Señor había permitido eso, o sea que tenían la bendición de Dios también.
Estamos en esa escena. Entonces, en el capítulo 8, versículo 1 dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Eran como 42, 43 mil personas. Usted va a ver en el capítulo 7 todo el censo. Y dice que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Otras versiones dicen como un solo hombre, o sea, había unidad. Se reunieron en la plaza justo detrás de la puerta del agua. Había muchas puertas que le ponían nombres para entrar a la ciudad. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Entonces, por fin vemos al pueblo que está haciendo algo muy bueno, extraordinariamente bueno, que es decirle al escriba, que era un maestro de la ley, que buscara el rollo o el libro de Moisés. Y ya sabemos que se refiere al Pentateuco. Algunos dicen que solamente era Deuteronomio, pero en esta oportunidad yo creo que es el Pentateuco porque ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenían un solo propósito, lo vemos allí en la Escritura, ¿verdad? ¿Dónde se reunieron? En la plaza. ¿A quién le dijeron que sacara el rollo? A Esdras. Muy bien. ¿Y para qué le están pidiendo que saque el rollo de la ley? Para que lo lea, ¿verdad que sí? Vamos bien, mis hermanos. Excelente. Ahora, dice Esdras, un libro anterior, capítulo 7, versículo 10, dice, Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a poner en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Entonces, ¿qué hacía Esdras? ¿Se dedicaba a qué? A estudiar, a ponerla en práctica y ¿a qué más? Y enseñarla. Qué bueno, ese era un escriba. Era un hombre que estudiaba la palabra, que la practicaba y que la enseñaba. Era un maestro. Pero por ser maestro también era un estudiante. Y eso es bueno. Antes de enseñar yo tengo que estudiar la palabra y vivirla. Volvemos a Nehemías capítulo 8, versículo 2. Así que el primer día del mes séptimo, esto es más o menos como octubre, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea. Otros dicen ante la congregación. El pueblo estaba todo reunido, ¿verdad? Que estaba compuesta de hombres, mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. ¿Por quién estaba compuesta la asamblea? ¿Qué dice allí? Por hombres, mujeres y todos los que podían comprender. En otras versiones van a decir, y de los niños. Y las versiones más actuales dice, hombres, mujeres y niños de 12 años en adelante. Por eso nosotros, después de la música, decimos los niños a un lado y los preadolescentes a otro lado. Porque los preadolescentes tienen 10, 11 y hasta 12. Y a partir de 13 están acá. Porque se supone, ¿verdad?, que nosotros a esa edad podemos comprender la palabra. Por eso están adolescentes en adelante. Por lo tanto, acá en Vida Eterna están hombres, mujeres y ¿qué? Y adolescentes. Yo sé que cuando uno dice quiénes son adolescentes, hay unos adultos que dicen que son adolescentes, pero se creen adolescentes. Ahora, los niños, no por desprestigiarlos ni nada, pero los niños son niños. Y los niños de 9, 8, 7, sobre todo los niños de 4, como Andrés, mi hijo, 5, son una bendición, mis hermanos. Si los tuviéramos acá todos los niños de 2, 3, 4, no podemos comprender la palabra, ¿verdad? Por eso se le hace un ambiente especial para ellos, con una enseñanza acorde para ellos, porque ellos son niños. Y ellos, antes de la reunión, ellos juegan acá, mis hermanos. Y ellos corren. Y después de la reunión, ellos salen corriendo. Y esto parece como un campo de fútbol. Y lo digo con respeto. Yo sé que hay hermanos que no les gusta eso. Y que comienzan a ver como extraño eso. Pero yo les voy a decir algo. Y yo quiero de verdad que me comprendan a mí y a la cultura de esta iglesia. La iglesia no puede ser un sinónimo de calabozo. No puede ser un sinónimo de algo aburrido. No puede ser sinónimo de muchas cosas malas, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque ciertamente se necesita reverencia y ahora acá hay reverencia. Ustedes están atentos, los niños están atentos y los preadolescentes también están atentos. Si un niño se sale de la sala, con mucho respeto un servidor lo va a tomar, ¿verdad que sí? Y lo va a poner en su lugar porque estamos en el tiempo de escuchar la palabra y meditar la palabra. Pero hay otros tiempos donde podemos relajarnos. Podemos hablar. Y quizás los adultos no nos podemos a brincar y a saltar como los niños. Porque eso ya pasó, mis hermanos. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Hablamos, contamos, tomamos algo, un café y todo ese tipo de cosas. Lo que quiero dar a entender es que ojalá cuando nuestros hijos estén niños, ellos puedan relacionar que la iglesia es como la familia de Dios. Y ciertamente hay momentos de momentos. Les permitimos correr. Porque díganme ustedes, ¿correr es pecado? No es pecado. Pero hacer otro tipo de cosas sí es pecado. Entonces debemos corregir, pero debe ser en amor. Yo vengo de iglesias donde correr era pecado. Y yo entraba con una bermuda, un short, y me decían, pecador. Y era un niño. Y yo decía, este short es pecado. Yo relacionaba el short con el pecado. Ir con chanclas es pecado. Y si uno pasaba con una galleta al auditorio en la sala, era pecado. Imagínense. Entonces debemos tener un buen equilibrio. Tenemos que tener un buen equilibrio. Vamos avanzando. Ojo, no estoy diciendo con eso que a partir del próximo domingo usted se trae unas papas fritas. El pastor dijo que no es pecado. En la palabra, papas fritas, cabritas dulces. No. Eso es otra cosa, hermano. Muy bien. El pueblo estaba reunido y le dijo al escriba que querían el rollo de la ley. Deseaban, anhelaban la palabra. Y eso es bueno. Y se lo pidieron al escriba, a un estudiante que practicaba y enseñaba la palabra. Fíjense lo que dice, o quiero que veamos una imagen primero y lo que va a decir Pedro. Los bebés recién nacidos, ¿qué hacen, mis hermanos? Llorar, ¿verdad? ¿Y por qué lloran? Porque tienen hambre, porque tienen sueño, porque tienen frío, porque tienen dolor y muchas cosas, pero sobre todo porque tienen hambre. ¿Y qué tiene que hacer la mamá? Darle de comer, pecho, ¿verdad? Leche materna. Y la leche materna es lo máximo para un recién nacido. Yo sé que hay adultos que salen por ahí unos videos probando leche materna, pero eso es para los bebés recién nacidos. ¿Cierto? Lo mejor que puede comer un recién nacido es ¿qué? La leche materna. Yo sé que hay fórmulas y pueden ser complementos, pero lo mejor es para ellos. Y los niños, cuando están amamantando, eso es un tiempo especial para ellos. Usted quítelo de ese pecho para que vea. Sobre todo los hombres, los varoncitos, succionan con más fuerza y comen mucho más que las niñas. Pero es primordial la leche materna. De hecho, se dice que lo adecuado es 1 año. Hay algunas mujeres que pueden, hay otras que no, porque los niños o las niñas dejan el pecho. Otros muerden, sufren mucho las mamás, ¿verdad que sí? Ya. Ahora mira lo que dice Pedro. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias, con deseo, la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro acá? A la palabra de Dios. Pero ojo, al principio, en nuestra conversión, debemos ser como bebés recién nacidos, que anhelamos la palabra del Señor. Y ahí vienen las doctrinas básicas. Pero si usted ya tiene 5, 10, 20, 30 años en el Evangelio, usted no está para la leche, ¿verdad que no? Usted está para alimentos más sólidos, una dieta mucho más balanceada. No estamos hablando de la dieta, sino ese deseo de buscar la palabra. Todo el tiempo, así tengamos 20, 30 años en el Evangelio, tenemos que desear, como recién nacido,
la leche espiritual pura, no adulterada. ¿Cuál será el anhelo de la iglesia vida eterna? Pregunta de reflexión. ¿Deseamos como bebés recién nacidos la palabra de Dios? ¿Cuántos la desean? Amén, ¿verdad? Ojalá nosotros podamos desear cada día la palabra del Señor. Les comento que ya creo que están abiertos, igual puede ir a la página. Vamos a ver una imagen allí, porque se están reabriendo los grupos de estudio bíblico. Y vamos a estudiar 2 Timoteo y Filipenses, para aquellos que están estudiando. Y yo doy gloria a Dios y felicito a todos los hermanos que están en los grupos de estudio bíblico. Hay más de 100 personas estudiando sistemáticamente, libro por libro, carta por carta. Así que les felicito, iglesia, estoy muy feliz que usted lo esté haciendo. Mis hermanos y hermanas están haciendo una excelente labor. Puede ir a nuestra página web y poder inscribirse en una de estas dos cartas. Vamos con el segundo punto acerca de que la palabra fuente de avivamiento. Lo primero que hizo el pueblo fue anhelar la palabra. Lo segundo es que el pueblo escucha y entiende la palabra. Dice en el versículo 3, desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas. Todos los hombres y mujeres que estaban escuchando prestaron mucha atención a la lectura del libro. Según lo que acabamos de leer, ¿fue desde qué hora? Desde el amanecer, ¿verdad? ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía. 6 horas. A las 6 de la mañana se puso Esdras a leer el libro. 6 horas. Y dice la palabra que todos los hombres y las mujeres que estaban escuchando prestaron que mucha atención a la lectura del libro. ¿Seríamos capaces de escuchar una lectura acá por 6 horas? Hay que desear la palabra, ¿verdad que sí? Hay que desearla como niño, como bebé recién nacido. Ahora, estaban escuchando, eso quiere decir que estaban prestando atención a lo que se estaba leyendo. Versículo 4. El escriba, Esdras, estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Esta es una plataforma de madera. Puede ser de otros materiales, pero en ese momento se construyó una plataforma de madera porque estaba todo el pueblo, una tarima, ¿verdad? A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maseías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Ahí tienen nombres para los que están embarazados. Ahí tienen. Entonces, en esa tarima que se construyó para ese momento de madera, estaban aproximadamente 14 personas. Y usted me puede decir, ¿y qué hacían esos hombres allí al lado de ellos por 6 horas? Y Esdras estaba leyendo. Era señal, eran líderes, sacerdotes, en señal de apoyo a Esdras. ¿Se imaginan esa escena? Esta es una tarima, están estas personas allí, Esdras leyendo y el pueblo está viendo. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo estaba Esdras? ¿Cómo estaba Esdras? ¿Dice la palabra ahí? Estaba de pie. ¿Por qué? Entonces imagina una persona por 6 horas leyendo así sentado. Se quedó dormido, ¿verdad que sí? En primer lugar. En segundo lugar es de reverencia. Esdras estaba de pie y todos los que estaban a su derecha y a su izquierda estaban de pie por reverencia. Esdras, versículo 5, estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Para eso se hacen las tarimas o las plataformas. Cuando vieron que abrió el libro, se pusieron de pie todos. O sea, que todo el pueblo también estaba de pie. ¿Desde qué hora? Desde las 6, ¿hasta qué hora? Hasta las 12, 6 horas. Y a veces uno dice, póngase de pie, hermano. No, es que la rodilla, las caderas. 6 horas puesto de pie. ¿Y por qué se pusieron de pie? Porque vieron
a Esdras que estaba de pie y por reverencia. Cuando se lee la palabra, es bueno estar de pie. No con eso le estoy diciendo, hermano, pónganse de pie. No, quédense allí. Pero cuando tengamos lecturas cortas, es bueno, es adecuado, es señal de reverencia que lo hagamos. No lo estamos haciendo por religioso, porque se está leyendo la palabra de Dios. Si usted tuviera la oportunidad de visitar o de estar en la Plaza de la Moneda y viene el presidente de la República, ¿qué dicen los oficiales? ¿O cómo están los oficiales? ¿Están sentados, cruzados así, echados en el piso? No, de pie, ¿verdad que sí? Porque se merece respeto. Si usted va a visitar un rey, ¿cómo lo reciben? De pie, con honores. Y la palabra de Dios es más importante que cualquier presidente y que cualquier rey, ¿verdad que sí? Porque es la palabra de Dios. Versículo 6. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios. Y ese es nuestro Dios, el gran Dios. Y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. ¿Qué les parece? Entonces, habían leído el libro. Y después que leyeron todo el libro, dice la palabra que Esdras alabó al Señor. ¿Y qué es alabar al Señor? Es exaltar al Señor. Es reconocer al Señor. Ahora, fíjense que aquí se describe un proceso. Esdras estaba leyendo, pero el pueblo que estaba haciendo, estaban escuchando. No solamente escuchar, tenían que entender la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Número 1, levantaron las manos. Tenían las manos levantadas. ¿Qué exclamaron? Amén, amén. Exclamación. Después se postraron. Y postrarse es poner rostro en tierra, arrodillado. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Dios. Adorar es postrarse. Pero yo me puedo postrar físicamente, pero mi espíritu no se postra. Yo por dentro puedo estar pensando en cualquier otra cosa. Entonces fíjese cómo esta gente, cómo este pueblo estaba siendo avivado, estaba teniendo un despertar espiritual. ¿Por dónde vino eso? Primero, por desear la palabra. ¿Usted quiere tener avivamiento en el Señor? Yo quiero estar avivado, hermano. Yo quiero estar gozoso, lleno de la presencia del Señor, con la unción y el poder de Dios. Anhele la palabra. Anhele la palabra. Entonces, ¿se va a levantar a qué hora? A las 6 de la mañana. ¿Y cuánto tiempo la va a leer? 6 horas. Y cuando usted la lee, ¿qué va a decir? Amén, amén. Y se va a postrar y va a adorar al Señor. Dígame usted si no va a estar avivado. Amén, ¿verdad? Ahora, ¿qué es más fácil? Ir a un concierto y estoy ahí y se escucha lindo. Esa hermana sí canta bello. Dios la usa. O si viene un profeta, ¿verdad? El profeta tal, la profeta tal, Señor, háblame. Y el profeta dice, el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios me habló. Hermano, Dios habló hace más de 2000 años. Jesucristo dijo eso, si hacen discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si el profeta dice, y todo lo que tocares con la planta de tus pies será hecho. Y la gente sale pisando todo. Ojalá no pise una caca. Porque eso también... Estamos comprendiendo, hermano, que a veces estamos buscando es al profeta, al predicador, al evangelista para que avive nuestro espíritu. Pero la manera en que se avivó todo un pueblo fue anhelando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, poniendo atención a lo que se escuchaba, con la intención también de obedecerla. Y cuando el escriba, el maestro, alabó al Señor, el pueblo reaccionó diciendo, amén, amén, que así sea. Sea alabado y sea exaltado nuestro gran Dios, el Dios todopoderoso. Usted se imagina a todo un pueblo, no solamente diciendo amén, amén, sino postrado todo el pueblo, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un avivamiento. Ahora,
Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo hasta la mitad, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a poner un cronómetro y de aquí vamos a salir en 6 horas. Nada, mentira, mentira. Póngase de pie. Y yo voy a alabar al Señor. Y cada vez que yo diga una afirmación de alabanza a Dios, usted va a decir amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos preparados? Amén. Ahora un detalle. ¿Cómo lo hizo esta gente? No, con las manos alzadas dice la palabra. Ahora vamos a alzar las manos. Muy bien, vamos a hacer ese ejercicio. El Señor es todopoderoso. Amén, amén, amén. 2 veces. Amén. Muy bien. El Señor es Rey. Amén. El Señor es nuestro sanador. Amén. El Señor es omnipotente. Amén. El Señor es nuestra salvación. Amén. El Señor es nuestro Padre. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Amén. Así se alaba al Señor. Dígame si no hay avivamiento en eso. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Rey, al que vive, al que reina por siempre, para siempre, al Alfa, al Omega, al principio, el fin, el eterno, el infinito, el inmutable, el Dios todopoderoso. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Se siente la presencia de Dios. Dios está en medio de nosotros, iglesia. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Mire cómo no necesitamos música. Mire cómo no necesitamos un ambiente. Mire cómo no necesitamos nada. Sino es que acudir a Dios, a su palabra, reconocer quién es Dios y quiénes no somos nosotros. No estoy diciendo con eso, no vamos a cantar más. No, sí es necesario. Es necesario cantar. Es necesario alabar al Señor. Pero el avivamiento viene cuando nosotros reconocemos a Dios. El Señor es nuestro Padre, iglesia. Y si tú estás acá y no has sentido la presencia de Dios, no es por mí, no es por la música, es por ti, mis hermanos. El pueblo del Señor se unió con un propósito y le dijo a Esdras: tráenos el rollo. Queremos escuchar la palabra de Dios. Y se pusieron atentos a escuchar la palabra de Dios. Permiso. Ahora, ahí estaba Nehemías, que era el gobernador de los judíos. Estaba Esdras, que era el escriba. Pero también estaban los levitas. Versículo 7, aquí vamos a avanzar un poco más rápido, pero es importante que ustedes puedan comprender según la Biblia el trabajo de los levitas. ¿Y quiénes son los levitas? Los cantores y los músicos. Los que estaban aquí hace un rato son los levitas. A veces le dicen levitas, a veces le dicen salmistas o cantores, o usted le puede decir músico. No importa el título que le dé. Pero ellos son siervos del Señor, los músicos, los cantantes. Y dice la palabra, versículo 7, y los levitas, miren los nombres de ellos. Claro, no son los nombres de los que tenemos nosotros acá. Pero son Jesuá, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabec, Anán, Pelalaía, no pelados ahí. Ahora, miren cómo los nombra. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos, mis hermanos? ¿Qué estaban haciendo los levitas, los músicos y cantores? Dice la palabra, hacían entender al pueblo y el pueblo permanecía atento en el lugar. Mientras Esdras estaba en la tarima leyendo la palabra, ¿qué hacían los levitas? Hacían entender al pueblo, explicaban la palabra. Y para que los levitas, los músicos que están acá, puedan explicar la palabra, ¿qué tienen que hacer? Estudiar la palabra. ¿Qué más? Vivir la palabra. Porque eso es lo que hacía Esdras. Dice la palabra que él estudiaba, vivía la palabra y después enseñaba. Ahora hay gente que lamentablemente, no digo que está pasando acá, que enseña la palabra pero no la vive. Y eso es muy fácil, enseñar una cosa que uno no vive.
¿Pero hay poder en eso? ¿Hay unción en eso? No. Entonces, oremos por nuestros músicos para que ellos sean estudiantes de la palabra, puedan vivir la palabra y puedan enseñar la palabra. Si usted no entiende algo, mis hermanos, pregúntale a los músicos. No le pregunte al pastor, pregúntale a los músicos. ¿Usted tiene un enigma de Apocalipsis, un misterio? A los músicos. Vaya, pregúntele, le doy permiso. Porque los músicos de acá están preparados, son estudiantes de la palabra, viven la palabra y enseñan la palabra. ¿Creemos eso? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Den un aplauso al Señor. Dice el versículo 8. Ellos, ¿de quién estamos hablando? De los levitas, ¿verdad? Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. Le daban sentido, era la predicación, mis hermanos. Por eso cuando mis hermanos, los que cantan acá, dicen un versículo y agregan otra cosa, están explicando la palabra. Eso es predicación, eso es profecía también. Y es poderoso cómo los levitas estaban trabajando junto a los sacerdotes y Nehemías, que era el gobernador de los judíos en ese momento. Último punto. Voy a explicar un proceso brevemente acá, que lo vemos allí. Entender es un proceso, ¿verdad? Viene de leer la palabra, explicar la palabra y aclarar el sentido de la palabra. Para que una persona pueda entender, ¿qué debe hacer? Debe leer la palabra, alguien le debe explicar la palabra y se le debe aclarar el sentido. Hay muchas palabras en la Biblia que usted no puede ir al diccionario de la Real Academia porque no es esa lengua. Estaba escrita en hebreo, en arameo, en griego. Usted tiene que ir a otro tipo de diccionario. Incluso puede ir a otras personas. Por eso yo le decía, no es juego. Los músicos están preparados no solamente a nivel técnico. Ellos no solamente saben acordes. Ellos no están parados acá porque solamente tienen una capacidad musical. No, ellos son ministros de Dios. Y Dios los usa. ¿Para qué? Para explicar la palabra. Por eso ellos tienen que vivir la palabra y marchar en santidad. Estar parado acá, aunque puede ser una tarima construida de madera y con hierro, en este caso tiene hierro también, ciertamente es un lugar visible. Fíjese que construyeron una tarima para que el pueblo pudiera ver. Para eso son las tarimas. Pero espiritualmente es un lugar de unción, de autoridad, incluso hasta de respeto. Nosotros cuidamos este lugar no por los instrumentos, por esto o aquello, aunque como administradores debemos cuidarlo. Pero este es un lugar de unción. Aquí se predica la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dios se manifiesta acá y Dios está hablando ahora. En Marcos, el Señor Jesucristo en el NT decía: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El último punto. El pueblo es transformado por la palabra de Dios. Voy leyendo más rápido, ya vamos terminando, dice el versículo 9. Y mientras escuchaban las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas, el equipo que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¿Y por qué lloraba el pueblo? Porque se estaba dando cuenta con la lectura de la palabra y con lo que comprendían que estaban lejos de Dios, que habían pecado. Y por eso la palabra transforma nuestras vidas, porque la palabra nos dice en dónde estamos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. ¿Usted quiere saber si va a estar toda la eternidad con el Señor o sin el Señor? Lea la palabra. La palabra te revela en dónde estás, qué estás haciendo y hacia dónde vas. La eternidad está escrita en la palabra del Señor, porque Dios es eterno. ¿Y qué pasa con Nehemías, con Esdras y con los levitas? Dicen: no lloren. Sí, la palabra trae arrepentimiento, trae tristeza, porque nos revela
nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Él decía, este es un tiempo de celebración. Esta es una fiesta. Hemos terminado el muro. Hemos buscado al Señor. Hay avivamiento en el Señor. La palabra dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras versiones me gusta, dice, la palabra vive. La palabra de Dios está viva, mi hermano. Y es mucho más filosa, mucho más cortante que un bisturí. Porque la palabra penetra al corazón. Entra por los oídos, pero llega a tu alma. Y te revela a ti mismo qué estás haciendo. Si tú estás pecando, si estás practicando un pecado, si estás lejos de Dios, la palabra te va a revelar en este momento en dónde estás, qué estás haciendo y hacia dónde vas. ¿Verdad bíblica? La palabra de Dios es poderosa, pues tiene la capacidad de transformar cada área de la vida humana. ¿Quieres ser transformado? Desea la palabra. Anhela la palabra como un bebé recién nacido, pero eso sí, la palabra pura. Vea la palabra pura. Versículo 10, Nehemías continúa diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día consagrado delante de nuestro Señor. No se desaliente ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Versículo 11. También los levitas animaban al pueblo y decían, ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día consagrado. Versículo 12. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Cuando usted escucha la palabra, querido amigo, hermano, visitante, cuando usted escucha la palabra y entiende la palabra, eso produce gozo en su vida. Tristeza por un lado, porque le revela su condición. Pero cuando usted se arrepiente y alcanza la misericordia y se convierte en un hijo de Dios, viene el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. ¿Verdades bíblicas? Comprender la palabra de Dios produce en nuestras vidas llanto, arrepentimiento y gozo. Otra verdad bíblica, todo avivamiento espiritual comienza con un profundo anhelo de la palabra de Dios para leerla, entenderla y vivirla. A modo de repaso vimos 3 puntos entonces. La palabra fuente de avivamiento. 1, el pueblo anhela la palabra de Dios. Dios quiera que nosotros podamos anhelar la palabra de Dios. 2, el pueblo escucha y entiende. Para que la gente pueda escuchar y entender, alguien tiene que leer y alguien tiene que explicar. Y número 3, el pueblo es transformado por la palabra. Desafíos de la semana, iglesia, y le pido que por favor se ponga de pie. Usted va a hacer 2 cosas esta semana. Yo sé que usted ya empezó con la lectura de la Biblia, de toda la Biblia, y gloria a Dios por eso. Número 1, lee y analiza la palabra de Dios al amanecer. Cuando te levantes, no agarres el celular y te pongas a ver las redes. No, agarre la palabra. Comience bien el día, así como hizo esta gente, al amanecer, ¿verdad? Y 2, enseña y explica a otros la palabra de Dios. Hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que desea escuchar la palabra de Dios. Y si tú ya tienes tiempo en el Señor y has aprendido con nosotros incluso las doctrinas básicas del Evangelio, enséñala. Dios te ha dado el poder, la capacidad para enseñar a otros. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de poder leer tu palabra, de poder explicarla, de darle el sentido a tu palabra, para que mis hermanos y amigos puedan entender, Señor. Gracias, Padre, por todos tus hijos e hijas,
todos aquellos que son salvos, que son salvas, que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a leer tu palabra al amanecer, que podamos alabar tu nombre, Señor, que podamos levantar nuestras manos, que en ocasiones podamos postrarnos y adorar tu nombre, Señor. Pero también oramos por aquellos que aún no han creído y que hoy quizás sienten tristeza porque al escuchar tu palabra y entenderla se han dado cuenta que están lejos de ti. Hablo con aquellos que quizás no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador y quizás en tu espíritu, en tu interior, en tu alma dice: estoy lejos de Dios, me salí del camino. Hablo quizás con aquel que está descarriado, descarriada, que se salió del redil del Señor, aquel que voluntariamente dio la espalda al Señor. Si tú estás acá, si Dios te ha traído, si has escuchado la palabra y has entendido la palabra, es el momento de volver al Señor. Es el momento de regresar al Señor y decirle: Señor, perdóname. Y yo quiero orientarte, yo quiero guiarte con una oración. Vas a repetir conmigo diciendo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Limpia mis pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Séllame con tu Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura y dame el regalo de la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. Dios le bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso. Dios les bendiga por allá también. Dios les bendiga. Gloria sea el Señor. La palabra transforma, ¿verdad que sí, iglesia? Creemos que la palabra transforma. A las personas que levantaron su mano por primera vez pueden, al finalizar la reunión, subir la escalera. Hay un grupo que se llama Conexiones y le va a ayudar a entender lo que hicieron ahora. Les va a ayudar a conectarse con Dios y con la iglesia. A mis hermanos que están acá, que ya son miembros de esta iglesia, como pastor deseo con todo mi corazón que usted esta semana pueda ser avivado con la palabra. Que usted al levantarse pueda abrir la palabra y decirle: Señor, habla a mi vida. Deseo que hables a mi vida y que usted pueda entender la palabra y que usted pueda vivirla. Y que cada vez que usted reciba la bendición de Dios, usted alce su mano, no importa dónde esté, y diga: amén, amén. Esta es tu bendición. Que usted en el trabajo, en la familia, reconozca la bendición, porque la bendición viene de Dios. Iglesia, les amo en el Señor. Que Dios les bendiga.